debates hay en el Congreso Nacional y no por la aprobación de una ley que nos beneficia a todos en particular, sino por el tema de los préstamos. Ellos aseguran, el gobierno ya ha tomado prestado unos 370 millones de dólares en préstamos para mantenimiento de infraestructuras viales y también para gestionar la recuperación luego de que ocurre un desastre. Bueno, los legisladores opositores están negados ante probables aprobaciones nuevas, aseguran que están cansados ya de que no se dé explicación ni se rinda cuenta cuando se aprueban esta cantidad de recursos que se toman prestados. Vamos a escuchar algunos de estos. Para quemar dinero. Es decir, por eso que nosotros, no es para hacer una oposición barata, no, es que no vemos la ejecución de esos recursos que se aprueban aquí a beneficio del país, es por eso que estamos opuestos. Si han chequeado el túnel y en 23 operaciones que se han hecho no se dieron cuenta que podía tener ese defecto en lo que pasó, hoy esa compañía y el ministro deben ser interrogados por la Procuraduría General de la República. Las cosas que tienen un error, una falla de origen, no es culpa del que la está utilizando en el momento, sino de quien la hizo. Mira, hay varios aspectos que hay que aclarar sobre eso, porque también una cosa es lo que tiene que ver con financiamientos para mantenimiento de estructuras, de infraestructuras viales, a los cuales también habría que sumarle otra partida, que es el 75% de los 2 pesos que nosotros pagamos adicionales en el precio de la gasolina y de gasoil, donde se supone que de esos 2 pesos, 1,50 es para mantenimiento vial y 50 centavos serían para la flotilla de transporte público, pero eso no se cumple, eso nunca se ha cumplido del año 2012. Ahora bien, el artículo 42 de la ley de presupuesto vigente establece. Primero hay que recordar que la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, la 426, establece que un 1% de los ingresos fiscales se puede utilizar para situaciones de emergencia en casos como este. Y el artículo 42 de la ley de presupuesto de este año, que es algo que se incluye todos los años, establece que el gobierno, adicional al 1% de los ingresos fiscales, puede utilizar también el 0,5% del Producto Interno Bruto. Pero eso ya no para lo que tiene que ver con la infraestructura y el mantenimiento, sino para la asistencia en caso de desastre, como es el caso ahora. Entonces, si tú sumas la estimación de ingresos de este año, que serían más o menos 1.040 millones de pesos, 1% son 10.000 millones de pesos, 10.040 millones de pesos. Y el 0,5% del Producto Interno Bruto son alrededor de 34.000 millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno tiene disponibles hasta 44.000 millones de pesos para asistir a las personas que han sufrido daños por este fenómeno y por otros eventos naturales. Ojo, no es que ese dinero está ahí, que el gobierno va y lo toma, sino que lo que le autoriza la ley es a que puede gestionar ese dinero o hasta esa cantidad de dinero en la medida de lo necesario por cualquier vía sin la necesidad de recurrir al Congreso Nacional, porque eso basta con que se emita un decreto de declaratoria de emergencia, que no es lo mismo que un decreto de excepción que sí requeriría la aprobación del Congreso. En este caso no necesita la declaración del Congreso. Ahora, los legisladores se están refiriendo a un préstamo de 140 millones de dólares que era para el mantenimiento de obras de infraestructura vial. Entonces, si ese préstamo entró en vigencia, se aprobó hace un año, pues entonces debió estar en proceso ese mantenimiento de manera más rigurosa de lo que nosotros mencionamos aquí, que no basta con barrer y pasarle agua y recoger la basura de los elevados. Y no solo de los elevados, túneles y pasos a desnivel, sino que aquí cuando hablamos de infraestructuras viales están las carreteras, están los puentes. Sí. Ustedes ven que hay puentes que usted le pone un chin de dedo con saliva y se van, y no estoy exagerando. Por ejemplo, en Ocoa, esto pasa con frecuencia. Ustedes no sé si recuerdan que era como parte ya de la temporada ciclónica el tema de los aproches del puente principal en Ocoa, que finalmente ese se resolvió, aunque hay otros puentes que con esta embestida también sufrieron daños y se cayeron. Pero la verdad es que eso hay que revisarlo. Pero otro elemento que se le puede agregar a eso que ustedes plantean es que a los políticos les fascina pasarse la pelota. Normal. Tirarse la pelota uno al otro. Ahora uno de los temas que ha estado sobre el tapete es si la responsabilidad fue
de la autoridad que construyó dicha obra, de aquí de la 27 de febrero, del paso a desnivel 27 de febrero, con Máximo Gómez. O sea, se quiere responsabilizar a esa gestión, pero de ahí para acá han pasado 24 años, 24 de años, los cuales, sí. oigan bien, de los cuales, de esos 24 años, 7 años han sido del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Revolucionario Dominicano. El resto ha sido del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que ambos han sido responsables, si es responsabilidad real de un partido. Aunque señala el ingeniero estructuralista que diseñó esta obra, que el problema principal no es estructural, sino de drenaje. Sino un problema de drenaje en la zona. Pero hay especulaciones de que hasta fue tapado adrede el drenaje y de todo. Y el presidente ha designado una comisión encabezada por Osiris de León, que yo no sé qué tan... El informe que rinda, que tiene 6 meses para hacerlo, según lo que vi. Pero dice el CODIA que 6 meses es poco tiempo. Ah, bueno. No, pero no sé lo que dice que es poco tiempo. Vamos a estar sobre Sino otra que- desgracia que ya. el CODIA está haciendo bendita porque el CODIA dice que son ellos que deben encabezar eso y no Osiris de León. Y no Osiris de León, y que tampoco se importe técnicos para hacer dicho levantamiento. Tiene en parte, Es mejor, tienen técnico parte de fuera, tienen parte, que no no, están pero, viciados. no, pero tienen parte de razón el CODIA, porque lo que pasa es que la ley del CODIA Es lo que establece establece que sean ellos. que ellos son el asesor directo en materia de construcción del Poder Ejecutivo, o sea, automático. El CODIA es asesor automático del Poder Ejecutivo en materia de infraestructura, por lo tanto el CODIA es que debe encabezar la comisión aun cuando la integren otros miembros. Entonces ellos dicen que no, que Osiris de León no puede encabezar eso. De todas Aquí maneras está hay un que ir libro. Pero, Esteban, escuchando. A mí una me novela. da más temor. Ni que lo encabece el CODIA, ni que lo encabece en extranjero o que lo encabece Osiris de León. A mí lo que yo temo es que después que se haga el informe con las recomendaciones correspondientes, No digan nada. no pase nada. Simplemente no las digan recomendaciones las dejen engavetadas y no se arregle nada y no se resuelva nada. Eso es lo que va a pasar. Como pasa con frecuencia en Sí. nuestro país, que se crean comisiones para que investiguen tal cosa, que sé yo qué, que sé cuándo, y volvemos sobre el tema San Cristóbal, que se cree Pensé en eso comisión, ahora mismo. al final de cuentas, nadie sabe qué ha pasado con dicho levantamiento y al final de cuentas la población se queda sin ninguna información oficial respecto al tema. Pero volviendo al tema de aquí, al tema ahí del paso desnivel 27 de febrero con Máximo Gómez, o sea, el ingeniero estructuralista que diseñó la obra dice que no fue un problema de estructural, sino un problema de drenaje. Y volvemos entonces a un punto y a un tema mucho más grave todavía, dado que la ciudad de Santo Domingo o la ciudad del Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, desde que cae una lloviznita, oigan, una simple salivita que caiga, la ciudad se inunda. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se deben asumir para que la ciudad no atraviese esas situaciones que siempre se presentan desde que cae una agüita? Y en eso, y batiendo eso, tenemos ya bastante tiempo, pero la situación permanece, porque estoy seguro que Esteban, al igual que yo, en 1999, cuando se presentó la primera situación con este paso a desnivel, levantó historias para el periódico El Siglo. En esa época estábamos juntos en el periódico El Siglo. Ahí están los temas, ahí están. Rosa no, porque Rosa para Yo no entonces había era nacido. una niña. No había ni siquiera nacido. había nacido. Rosa no era ni siquiera piropo. Nací en el 21. Pero ya Esteban y yo estábamos en los medios y si se revisa la historia, ahí están las notas y se está debatiendo el mismo tema que se debatió en aquella ocasión. A mí me preocupa que el presidente de la República haya dicho en la semanal que a él le tocan 3 de esos 23 años, son 24 años casi ya. Le tocan 7. No, a él le tocan 3 a su gestión como primer mandatario. Él estuvo Sin también en la embargo, anterior, en la del sin PRD. embargo, pero él no fue funcionario. Él no fue Sí, él funcionario. dirá, Él está hablando de su él gobierno. dirá que no cobraba, pero él No, fue funcionario. no. Pero él le renunció al presidente Hipólito pero- Mejía. Como quiera no es su responsabilidad. ni Exacto. nada. Él dirá Su responsabilidad que él son no era el 3 años. presidente. Como si- sí, eso le Su toca a Hipólito. responsabilidad son 3 años y eso es de muy mal gusto, que estemos hablando de que es responsabilidad de fulano, de perencejo, de mengano, de sutano,
cuando hay una desgracia ahí evidente. Yo pienso que el presidente de la República, si haya tenido solo un mes en su administración, es tan responsable como los que construyeron, es tan responsable como los que duraron más de un periodo en el poder, porque 3 años no le han sido suficientes cuando aquí se gastan miles de millones de pesos en lo que tiene que ver con mantenimiento de infraestructura. Y ustedes han visto el lío que acabamos de mencionar que hay en el Congreso con este tema de las aprobaciones de préstamos, y eso no lo previeron. Una obra que está frente a la mirada de todo el mundo, en una de las vías principales, yo creo que de las más neurálgicas que tenemos en la ciudad capital, todos pasamos por ahí, y eso, lo que es visible, no lo vieron. Imagínense ustedes lo que no está ante la mirada colectiva. Entonces, esto debe de servir para que se profundice, no solo en las obras que están visibles y que ahora nos ocasionaron esta desgracia de 9 muertos, sino a nivel estructural y nacional se debe profundizar el tema del mantenimiento. Vamos a escuchar al presidente del CODI, a Diógenes, para que a viva voz veamos lo que dijo con relación a esta investigación. Si es solamente para lo que son los elevados que tenemos en la 27 de febrero y la Kennedy, estaríamos de acuerdo. Pero si tenemos que adaptar todas las obras de infraestructura que se han ejecutado en los últimos 25 a 30 años, tiempo es insuficiente, necesitamos más tiempo. Y yo estoy viendo millones y millones y millones de pesos que ya empezaron con la situación de que se puede de manera de emergencia comprar todo lo que sea necesario para ir a respaldar las zonas vulnerables y los afectados. Ya se están haciendo compras, ya el primer decreto del presidente de la República se está ejecutando desde el día 0, desde que vimos las imágenes más dantescas, que también hay que estar supervisando, porque hay funcionarios que no tienen buenas intenciones, que son ladrones y que también desvían algunos de esos fondos, y debemos estar vigilantes. ¿Sabes qué, Rosa? Uno de los argumentos que se esgrimía en aquella ocasión era que el diseño de esa obra, de todo ese corredor de la 27 de febrero, estaba mal, dado que estaba contracorriente. Sugerían que esos pasos a desniveles, tanto el de la Máximo Gómez como el de la Tiradentes y los demás, debieron construirse en sentido norte-sur y no en sentido este-oeste como están construidos, de manera tal que fueran en la misma dirección de la corriente de agua ante las lluvias. Pero resulta que en el día de ayer el ingeniero Reginald García, que fue el ingeniero estructuralista que diseñó en específico el de la 27 de febrero con Máximo Gómez, él dice que no es un problema estructural, porque el único que ha tenido esos problemas desde sus inicios es el de la Máximo Gómez con 27 de febrero, que en cambio los demás que están en la misma vía no han presentado ningún problema con el sistema de drenaje.